Bien, vamos a hacer mención muy breve del currículum, una semblanza de la trayectoria académica de la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, quien participa en la mesa El derecho penal del enemigo versus el garantismo en el sistema procesal penal acusatorio oral. La doctora Rebeca Elizabeth Contreras López es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana. Es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana desde el 15 de febrero de 1997. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Formación académica: licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Universidad Veracruzana. Tiene maestría en Ciencias Penales con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Maestría en Docencia Universitaria. Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Tiene un postdoctorado que le otorgó la Universidad de Granada, España. Tiene una amplia experiencia profesional desde el año de 1984. Líneas de investigación: el poder punitivo del Estado en el contexto global. Vinculación de investigación jurídica con la docencia. Bien, tiene bastantes artículos, tanto nacionales como internacionales. Además, ha participado en capítulos de libros. Asimismo, tiene autoría personal de libros. Bien, vamos a invitar a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López para que inicie con su ponencia que intitula Reflexiones una disyuntiva posible. Enemigos vs ciudadanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y particularmente del doctor Rafael Sánchez Vázquez para estar esta tarde, noche con ustedes en un lugar hermosísimo que por desgracia no conocía, pero del cual ahora me llevo una gratísima impresión. Rápidamente, para respetar los tiempos que se nos han asignado, les voy a platicar lo que estoy tratando de plantear en esta ponencia. La titulo, entre interrogación, una disyuntiva posible, enemigos versus ciudadanos. ¿Por qué? Porque me interesó el tema de hablar del derecho penal del enemigo frente a lo que es el sistema o la visión garantista que el derecho penal ha tenido, ha utilizado, ha defendido durante muchísimos años. Entonces, lo que trato de hacer es un análisis de algunas de las excepciones que nuestra propia Constitución establece dentro del nuevo sistema penal acusatorio, que tiene una serie de principios básicos garantistas que, desde mi punto de vista, con esas excepciones, se están traicionando. El contexto de mi reflexión
porque se supone que en México ese es el contexto en el que vivimos, aunque después de escuchar los descarnados, lo que nos han compartido, las experiencias de las compañeras venezolanas, la verdad es que ya a veces hablar de democracia en países como los nuestros resulta un tanto difícil porque vemos ejemplos cotidianos en los cuales esa visión de una democracia, de una libertad, de un respeto irrestricto a los derechos, parece que está cada vez más lejos, porque basta uno. Si son en masa es peor, pero basta uno para que empecemos a dudar. Entonces, mi contexto de reflexión es el contexto mexicano como régimen democrático, como un Estado de Derecho, en el cual las reformas de 2011 lo catapultan, digámoslo así, a los regímenes más garantistas que podemos tener en el mundo. Con una perspectiva de derechos humanos, porque también en México tenemos no solamente una visión de que hay que respetar los derechos humanos, sino una gran infraestructura que está a disposición de ese respeto, de esa garantía, de esa preservación y que por desgracia no está ocurriendo de esa manera. Y entonces planteo que el derecho penal del enemigo hay que revisarlo desde ese garantismo penal. Dentro, decía yo, de las excepciones al procedimiento penal acusatorio. Ahora, desde el punto de vista metodológico y sobre todo para las personas que están empezando en el análisis de estos fenómenos tan complejos, tan difíciles, es importante que siempre tengamos claro cuáles son los niveles de análisis en los cuales nos vamos a ubicar. Porque una cosa es discutirlo, y ya lo decían algunos de los ponentes, desde un punto de vista estrictamente jurídico o desde un punto de vista ético, moral o desde un punto de vista incluso económico, práctico, concreto respecto de recursos y demás. Pero también está el punto de vista político y nosotros en las ciencias penales tenemos toda un área que se denomina así política criminal, que es la que nos permite ir o tratar por lo menos de entender las decisiones que se van tomando. En este sentido, yo tomo 3 niveles que son fundamentalmente los principios generales que están en nuestra Constitución, que están dentro de ese contexto del Estado democrático de derecho. ¿A qué me refiero? Me refiero a la igualdad, me refiero a la libertad de las personas, a la no discriminación, a la protección de los derechos humanos bajo cualquier circunstancia. Un segundo nivel que para mí es importante distinguir es el de otros principios fundamentales que son los del sistema penal acusatorio. Tomo solo algunos, ya después ustedes verán la ponencia completa, pero estaríamos hablando de la presunción de inocencia, que es un eje fundamental de este nuevo procedimiento. Otra vez, repito, igualdad y no discriminación, aunque ahora en términos procesales. Y esa protección y garantía de los derechos, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procedimental. Y la otra parte son esas decisiones de política criminal. Porque aquí asumo la posición del doctor Zaffaroni cuando nos dice y nos reitera tanto en sus textos escritos como en sus conferencias que la discusión del derecho penal del enemigo es una discusión de índole política. No es una discusión jurídica, no es una discusión de derechos fundamentales, sino una discusión política. Decisiones que se toman desde una visión pragmática y muchas veces como una recepción de ciertos elementos que a lo mejor en otros países, con regímenes distintos por supuesto, se han utilizado y han tenido un cierto éxito, y esto pongámoslo entre comillas. Entonces, decía yo que cuando hablamos de estas excepciones, yo me refiero también solo a algunas, pero que están igual en el texto constitucional. El arraigo, que se puede utilizar en casos de delincuencia organizada, 40 días es el plazo inicial, pero que puede ser hasta de 80 días. ¿Qué significa el arraigo? Significa privar a una persona de su libertad sin un señalamiento, sin una investigación previa, simplemente para darle tiempo a la autoridad de que arme una carpeta de investigación, de que encuentre elementos suficientes para poder, ahora sí, iniciar un procedimiento.
Evidentemente esto viola la presunción de inocencia. La retención que hace el Ministerio Público, de la que también un ponente hacía mención, que es hasta por 48 horas, pero que en casos de delincuencia organizada puede aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Un trato diferenciado en ciertas ocasiones. Y todavía peor, la prisión preventiva oficiosa. Se establece la obligación, digámoslo así, pese a que este nuevo procedimiento, uno de sus ventajas y con lo que nos lo vendieron desde el principio es presunción de inocencia y disminución casi completa de esa prisión preventiva, porque además esto va unido a la grave situación del sistema penitenciario, de la cual el doctor Rodríguez Manzanera nos hablaba por la mañana. Entonces hay un montón de elementos que están ahí presentes que hay que considerar. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa? Que hay delitos en los cuales una persona debe estar sujeta a una prisión durante el tiempo de su procedimiento, antes de ser señalada y declarada responsable de un delito y otra vez en violación de sus derechos, en violación de la presunción de inocencia. El caso del arraigo es el más grave y ya se ha dicho incluso en informes internacionales que ese arraigo pocas veces termina realmente con una puesta a disposición al Ministerio Público para iniciar el procedimiento y que además es un ámbito en el cual se está incluso realizando la tortura, y los informes de Amnistía Internacional, que hay un documento específico sobre estas graves violaciones que en México están ocurriendo, lo denuncia y lo pone en evidencia. Entonces decía yo, el derecho penal del enemigo desde mi perspectiva, e insisto, asumo la posición del doctor Zaffaroni, es una discusión que debe plantearse a nivel de política criminal y no a nivel de un derecho penal y ni siquiera a nivel de un régimen garantista, sistema penal que la Constitución mexicana está adoptando. Desde mi punto de vista, los principios garantistas del derecho penal no admiten excepciones. Cuando nosotros decimos vamos a proteger los derechos de todas las personas, deben ser todas las personas. No podemos hacer distingos en ese sentido. Ahora, evidentemente hay situaciones concretas que estamos viviendo en México que llevan o asumen esa urgencia de las autoridades por adoptar medidas represivas y medidas autoritarias. Pero ojo, que esto se ha dicho durante todo el día. Todos estamos expuestos a ser señalados por cómo caminamos, por la cara, por nuestra vestimenta, por la manera en que hablamos, a este tipo de medidas que no están siendo controladas eficientemente en México. Estas medidas de excepción son utilizadas también como armas políticas de control que muchas veces nos llevan a situaciones tan graves como las que nos han narrado en Venezuela, de presos políticos, de personas a las que se les fabrican una serie de acusaciones que no tienen, vaya, nosotros lo vemos tan de lejos y solo por medios de comunicación, es evidente que no tienen sustento legal alguno. Y por tanto, en esta discusión del derecho penal del enemigo, se privilegia la seguridad colectiva, excluyendo a personas consideradas peligrosas, pero las consideramos peligrosas antes de ser sometidas a un proceso penal como el que ahora nosotros tenemos y que antes teníamos, que a pesar de ser un sistema mixto y a pesar de todas sus debilidades, los principios constitucionales también eran claros en ese sentido. Hay que respetar la libertad, la integridad de las personas y hay que probar en un proceso que una persona es responsable de la comisión de un delito. Lo que realizo es trato de hacer una evaluación de esas excepciones al proceso penal. Primero, por su compatibilidad con principios superiores como son, decía yo hace rato, igualdad, presunción de inocencia y protección de derechos humanos. Mi conclusión es que se están violando todos estos principios, estos derechos, y las excepciones no deberían estar permitidas. Luego analizo el derecho penal del enemigo desde el punto de vista del garantismo. Y lo que debo decir es que en la doctrina penal, ese derecho penal del enemigo es rechazado
de manera casi contundente, diría yo. El jurista eminente, por supuesto, Gunther Jacobs, es el que empieza esta discusión sobre el derecho penal del enemigo. Y él asume que sí hay ciertas condiciones en las cuales podemos nosotros, diríamos así, quitar los derechos básicos y fundamentales a un individuo porque se ha convertido en un individuo peligroso. Pero esto tenemos ejemplos en la historia que es sumamente grave y que lleva a situaciones de igualdad, de violencia, de discriminación fuertes. Y la tercera razón en la cual, o el tercer ámbito en el cual podemos hacer este análisis, es en qué tanto estas medidas contribuyen al bienestar individual o social. Y entonces ahí lo que me pregunto es, ¿qué tanto ha disminuido la inseguridad en el país a partir del arraigo, a partir de una serie de mecanismos de excepción para luchar contra el crimen organizado? Y lo cierto es, ya con investigaciones y datos duros, que esto realmente es ineficaz y no ha surtido ningún resultado. Y la otra conclusión a la que quiero llegar aquí es que en ese ámbito de decisiones de política criminal, de estrategias de combate contra el crimen organizado y delitos graves que así se consideran, a lo mejor asumimos que las tenemos que utilizar por la situación en el país, pero entonces también asumamos que esto se hace en regímenes autoritarios y no democráticos y que por tanto este nuevo procedimiento nace con una disimulación, con una hipocresía que tenemos que denunciar, que tenemos que discutir, que tenemos que pensar en términos concretos dentro de lo que son las realidades cotidianas que se están viviendo. Porque es mentira que todas las personas que son señaladas como responsables de un delito, durante un procedimiento se llega a demostrar que efectivamente lo son. Y también es cierto que todos estos mecanismos se utilizan de una manera arbitraria, de una manera ilegal, o no se utilizan, como es el caso de Veracruz, que es la entidad de donde yo vengo, en donde hemos vivido 2 sexenios de simulación, de una corrupción exagerada, en donde incluso se esconden los homicidios, se esconden las extorsiones, se esconden las desapariciones y obviamente no se resuelven. Ahí tenemos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en el Estado que no se resuelve, que no se encuentran respuestas. Pero esto, ¿a quién se le atribuye? Sí, claro, el crimen organizado, pero sobre todo la inacción de las autoridades. Entonces, a mí me parece que desde ningún punto de vista estas excepciones serían válidas dentro de lo que son los principios garantistas del proceso penal y que, por tanto, estamos en la oportunidad de conocer y de ejecutar y operar un nuevo procedimiento, pero también en la oportunidad de hacerlo de una manera correcta, responsable, ética, para que los resultados sean los que estamos esperando. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hacer una muy breve, pero brevísima semblanza de el doctor Roberto Santa Cruz Fernández, quien participa este día con nosotros con el tema el derecho penal del enemigo contra el garantismo del sistema procesal penal acusatorio vía los juicios orales. Ahora bien, el doctor Roberto Santa Cruz Fernández tiene una carrera académica muy amplia, además de tener la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho. También es profesor en Pedagogía, maestro de la Normal Superior, así como también cabe resaltar que tiene una amplia trayectoria administrativa. Hoy se cumplen 20 años que también se le distingue actualmente con el cargo del director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente también es nuestro director
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tiene artículos publicados, así como participación en capítulos de libros y además en obra de autoría personal. Bien, pues recibámoslo con un fuerte aplauso, toda vez que también a él se debe la organización de este Congreso Nacional Internacional. Gracias. Solo voy a continuar comentando lo que la doctora ya les informó, ya les dijo. Este análisis, esta reflexión del derecho penal del enemigo versus garantismo. Bien lo dijo la doctora. La reforma constitucional del 2008 establece que este nuevo sistema de procuración, impartición y administración de justicia debe ser totalmente distinto al sistema inquisitorio, un sistema acusatorio. Pero tal parece que no fue así si hacemos un análisis de los artículos reformados. Y tal parece que cuando decimos que el sistema inquisitorio y que antes las autoridades, el gobierno estatal, federal, municipal, jueces, ministros, magistrados, no reconocían como inquisitorio, ahora sí lo reconocen y dicen que sí era inquisitorio. Pero antes, cuando lo ejercían, no era inquisitorio, ahora sí es inquisitorio y ahora viene un nuevo sistema acusatorio. Pero ¿qué novedad hay? El inquisitorio era secreto. No nos dejaban entrar, no era público. El Ministerio Público ocultaba las averiguaciones. Los jueces no permitían la entrada a las audiencias. Los jueces no estaban presentes en las audiencias y solo los secretarios eran los que resolvían. Era totalmente vertical el sistema. Y entonces dicen, ahora tiene que ser un sistema horizontal. Un sistema vertical. ¿Por qué vertical? Porque hasta arriba están los ministros de la Corte, están los magistrados, están los jueces, están los agentes del Ministerio Público, están la policía ministerial y hasta abajo la defensa y el indiciado. Por eso era un sistema vertical en donde todo el mundo estaba arriba del indiciado y del defensor. No, ahora el nuevo sistema tiene que ser horizontal. De un lado Ministerio Público y de otro lado defensa. Bueno, pero hemos hecho el análisis real de esos artículos del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115, 123 y 3 años después, en el 2011, del artículo primero, que habla de la no discriminación. Pero ¿cuál es lo más importante de ese artículo primero? La dignidad humana. Y resulta que si nosotros analizamos todos estos artículos de reforma constitucional, atentan contra la dignidad humana. Y tal parece que esta reforma constitucional establece 2 derechos procesales penales. Un derecho procesal penal para los ciudadanos comunes y corrientes y un derecho procesal penal para los enemigos. Y todos nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes y el código muy bonito se aplica a quien violente la norma procesal penal. Pero aquellos que se han convertido en personas que cometen cotidianamente, que se reúnen cotidianamente, 2 o 3 personas que todos los días cometen ilícitos y que viven, que es su modus vivendi de esa delincuencia, a esos hay que aplicarles el derecho penal del enemigo o llamado derecho de excepción. ¿Por qué le llaman derecho penal del enemigo? Porque son los enemigos del Estado, son los enemigos de la sociedad, son los enemigos de nosotros, de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces por eso son enemigos y hay que acabar con ellos, no hay que sancionarlos, hay que combatirlos, hay que acabarlos, y por eso surge el famoso derecho penal del enemigo en una teoría alemana, en las ideas
de bien lo dijo la doctora de Gunther Jacobs. Sí, pero en Alemania, en Europa, en otros países, en México no. Lean los artículos y verán que en todos los artículos reformados hay derecho penal del enemigo en México. Hay un derecho discriminatorio, hay un derecho en contra de la dignidad humana, hay un derecho para aquellos enemigos del Estado, de la sociedad y de la seguridad, y a esos hay que sancionarlos. Bueno, entonces, el derecho penal del enemigo tiene correcto el nombre, versus garantismo. ¿Es un garantismo o no es un garantismo? ¿Somos todos ciudadanos iguales o no somos? ¿O todos somos ciudadanos y los otros no son ciudadanos? Son cosas, hay que acabarlas, hay que terminarlas. Entonces, ¿la Constitución está hecha para todos o hay una diferencia entre un derecho procesal ciudadano y un derecho penal del enemigo, de aquellos que atentan todos los días contra la sociedad? Y entonces, el derecho penal del ciudadano define y sanciona delitos o infracciones de normas que llevan a cabo los ciudadanos de modo incidental y que normalmente son simple expresión de un abuso por los mismos de las relaciones sociales en que participan desde su estatus de ciudadanos. Bueno, ¿y entonces qué es el derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo configura y castiga actos de aquellos que habrían sido cometidos por individuos que en su actitud, en su vida económica o mediante su incorporación a una organización, se han apartado del derecho presumiblemente de un modo duradero y no solo de manera incidental, y por ello no garantizan la misma seguridad cognitiva de un comportamiento personal y demostrarían este déficit por medio de su comportamiento. Esos son los enemigos. Entonces, hay que analizar cómo los castigamos, cómo los sancionamos. Y entonces hay que acabar con ese tipo de personas que han transgredido la norma penal. Hay que acabar con esos tipos que son enemigos de la sociedad, del Estado. Y entonces ya no se convierte la Constitución ni la reforma constitucional en un garantismo, en una igualdad, en una equidad, en un cambio democrático, como lo llaman los filósofos y los políticos, que este nuevo sistema acusatorio es un cambio democrático de impartición y de procuración de justicia. Y entonces, ¿cómo vamos a sancionar a estos individuos si son distintos, no son ciudadanos, son enemigos del Estado? Entonces hay que aplicarles mayores sanciones. ¿Y qué aplicamos? ¿Qué mayores sanciones? Léanse ustedes los artículos, todos iban a encontrar. Por ejemplo, el 16 establece qué es la delincuencia organizada, el 16 constitucional, y el 18, el 19, el 20. Y estos artículos, ustedes analícenlos y verán, dice, para aquellos que se han organizado en delincuencia organizada, aquellos que cometen cotidianamente delitos y todo, vamos a aplicarles este derecho penal del enemigo. Y entonces, ¿cuál sería? Cárceles especiales. Cárceles para todos los ciudadanos comunes y corrientes, cárceles normales. Ahora se llaman centros de reinserción social. Ha desaparecido ese término de cárceles, de prisiones, de presos, de convictos, exconvictos, todo eso, esas palabras técnicas ya no existen. Ahora se llaman centros de internamiento y a las personas que han violentado la norma se les llaman internos. Bueno, a esos que han cometido un delito en delincuencia organizada, no les apliques el garantismo, al revés, aplícales el derecho penal del enemigo. ¿Y qué hacemos con ellos? Muy fácil, créales prisiones especiales, créales una en Veracruz y créales otra en Sonora. Créales 2 prisiones. ¿Y cuáles son? ¿Para qué son? De alta seguridad, totalmente con aduanas cerradas, con seguridad personal, etcétera, a donde no vas a meter a los ciudadanos, no, a los enemigos, a los que han cometido un delito, a esos mándalos para allá. Y el garantismo, y la política criminal, y el constitucionalismo, y las reformas, y lo acusatorio, ¿en dónde queda? Aplícales otra, aumentales la prisión, aumentales hasta 140 años de prisión. Qué vergüenza, 140 años de prisión, cuando en Suiza lo máximo son 30 años y las cárceles son dignas, y aquí viven en un hacinamiento exagerado y se llegan a dictar hasta y si hay jueces, ustedes lo saben, que dictan más de 140 años de prisión.
quítales la visita a esos enemigos, aplícales el derecho penal a esos enemigos. ¿Y cómo le haces? Pruébale las visitas. No pueden ver a sus hijos, a su familia, a sus esposas, ni pueden tener visitas conyugales. Qué fuerte es el derecho penal del enemigo. Y ustedes no lo habían entendido así, no lo habían descubierto. Ahorita que lleguen a su casa, sacan su Constitución y se ponen a leer para que vean. Y entonces, ¿qué resulta? Que les estamos aplicando normas no garantistas, que estamos aplicando el derecho penal del enemigo establecido en la Constitución, y que, ¿cómo puede ser posible que nadie los visite? Solamente hay una persona que los puede visitar. ¿Quién? Su abogado. Pero nada más, imagínense. Y luego nos vamos incomunicados. Adiós celulares. En esas prisiones no va a haber teléfonos públicos como en las demás prisiones de los ciudadanos. En esas sí, ahí sí hay garantismo, ahí hay democracia, ahí hay igualdad, ahí hay equidad. Pero en las otras no. Artículo 18 constitucional, no se les olvide. Pruebas. Las pruebas de un ciudadano común y corriente tendrán que ser desahogadas, valoradas en una audiencia de juicio, mal llamado oral. Es una audiencia de juicio. Y ahí un tribunal colegiado o un tribunal de juicio va a valorar las pruebas. ¿De quién? De los ciudadanos. Pero de los enemigos, no. Puede ser que ni siquiera se desahoguen por temor a los testigos, a las personas que los acusan. Y entonces, por lo tanto, no se desahogarán esas pruebas, pero se tendrán por válidas. ¿A dónde está la igualdad y la horizontalidad del sistema? Pero también en contra de esos enemigos, también se puede guardar el nombre de su acusador. Espérate, pues ¿qué no se debe? Una de las garantías es decir quién te acusa y por qué delito te acusa. Sí, pero para los enemigos no. Y volvemos a lo mismo. Léanse los artículos ahorita que lleguen a su casa para que vean qué bien está establecida esa teoría alemana, qué bien está establecido eso que maneja perfectamente Gunther Jacobs, qué perfecto, y que nos lo disfrazan y que nosotros ni sabemos que existe esa famosa teoría del enemigo. ¿Qué es eso del derecho procesal del enemigo? Descúbranlo ustedes mismos. El arraigo también, aplícaselo al enemigo, a los ciudadanos comunes y corrientes no, esos aplícales el garantismo, la gracia de la ley, a los otros el rigor de la ley, arráigalos. Y arráigalos si no te pudiste agotar tu investigación en 40 días, dales otros 40 días, 80 días de su arraigo. La restricción de la comunicación, ya la dijimos, artículo 18, artículo 19, para ellos prisión preventiva oficiosa. La Constitución lo establece. ¿El derecho penal del enemigo se aplica a los enemigos? Sí. ¿Cómo? Prisión preventiva oficiosa. ¿Y a los demás? No. A los demás presunción de inocencia. A los demás el derecho garantía, o que algunos le llaman principio, mal llamado principio, porque es un derecho garantía, la presunción de inocencia. A ellos no. A ellos aplícales directamente la prisión preventiva oficiosa. Y sin que la pida el Ministerio Público, juez tiene su obligación de aplicarles el derecho penal del enemigo a esas personas. Si se fuga o comete otro nuevo delito, no opera la prescripción, pérdida de prescripción. ¿Qué país tan democrático? ¿Qué sistema acusatorio tan igualitario, tan equitativo? ¿Qué forma de aplicar este derecho procesal penal del enemigo? El artículo 20 también lo beneficia, y es donde se puede reservar el nombre del acusador, pero además también existe eso de delator beneficiado. Y entonces todo esto viene a contradecir la reforma, la famosa reforma, en sus tres aspectos: en el aspecto de la seguridad pública, en el aspecto de un sistema de reinserción por un sistema de readaptación que existía, y un sistema inquisitorio por un sistema acusatorio. ¿Qué pasa con estos tres aspectos? Los tres aspectos son totalmente violatorios de esas garantías, de ese garantismo, de ese constitucionalismo, de esa igualdad y de esa democracia, y se le aplica, disque por excepción, porque es un procedimiento de excepción,
para el enemigo de la sociedad, para el enemigo del gobierno, para el enemigo de la seguridad, para el enemigo del pueblo. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Se aplicó o no se aplicó el sistema acusatorio? ¿Hubo una reforma o no hubo una reforma? ¿Sigo siendo inquisitorio para los enemigos y para los demás es acusatorio, o hay igualdad de circunstancias, o hay igualdad de derechos, o hay todos los principios que operan en los ciudadanos con los enemigos? Es una cuestión muy delicada, es una cuestión de mucho análisis, y tan enemigos son que les crean una ley, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y donde establecen una gran cantidad de delitos específicamente para aplicárselos a estas organizaciones delincuenciales. Y luego no solamente eso, sino que también la famosa extinción de dominio. Y entonces, todos aquellos que tienen propiedades, carros, bienes y todo, se les retiran todos esos bienes por orden del Estado sin juicio previo, sin agotar y sin que se haya dictado una sentencia en el procedimiento penal. Se les sigue un procedimiento, llámese civil o mercantil, y se les quitan, se les quitan los bienes, se les extinguen los derechos que tienen sobre sus casas, sobre sus vehículos y todo. Pero eso es para los enemigos. Para los ciudadanos y comunes y corrientes no existe esa extinción de dominio. Artículo 22 constitucional, para que lo chequen cuando lleguen a sus casas. Pues espero no haberlos cansado, espero que me hayan entendido qué es el famoso derecho penal del enemigo. Creo que fui muy claro, creo que les expliqué qué es el derecho penal del enemigo, qué es el derecho del ciudadano. Creo que estas reformas tienen la contrariedad de la igualdad y contrarían lo más importante del artículo 1 constitucional, la dignidad humana. Mi conclusión es que ojalá este derecho penal del enemigo sea temporal, que no dure mucho y que haya una reforma con relación a esto. Les agradezco mucho su atención. Bien, vamos a hacer la entrega de los reconocimientos muy merecidos por estas brillantes disertaciones. En primer lugar, hacemos nuestro patente reconocimiento a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López por tan brillante disertación. Muchas gracias, doctora. Igualmente, vamos a hacer entrega de 2 reconocimientos a nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al doctor Roberto Santa Cruz Fernández. Uno tiene que ver con todo el apoyo que nos ha brindado como organizador también de este magno Congreso Nacional e Internacional. Y el otro, el reconocimiento corresponde a esta brillantísima conferencia magistral sobre el derecho penal del enemigo contra el garantismo del sistema procesal penal acusatorio oral. Muchísimas gracias, señor director Roberto Santa Cruz Fernández. Muchas gracias.